comida es lo que se necesita ahora en el mundo y vamos a empalmar ahí mismo para que nos pueda el tiempo resultar. Josefina, la de allá. Sí, Josefina Ortiz, ¿verdad? Vamos a empalmar ahí mismo y entonces luego vamos ya a la pausa final. Usted dirá, joven, pero bueno, yo quiero montarme precisamente en eso y ese informe del que nosotros hablábamos hace un momento de la FAO, a propósito de la situación global, que lo quiero empalmar también porque justamente hoy, el periódico Hoy de hoy, está editorializando en esa dirección sobre la erosión del poder adquisitivo por el tema del COVID, post-COVID, Ucrania y demás. Y una perspectiva a propósito de ese informe de la FAO, las advertencias que ellos hacen respecto al cambio climático, a la pandemia, a la guerra de Ucrania y por supuesto los posteriores resultados de todo esto, que es la hambruna. Sí. Una hambruna de la que se nos está haciendo advertencias y como que se está tomando de manera apoteósica. Entonces esa conjunción de esos 4 grandes problemas que están afectándonos a escala global, cambio climático, impacto residual del tema de la pandemia en la recuperación de la economía, esos potenciales efectos negativos sobre la guerra de Europa del Este que también nos impactan, la seguridad alimentaria, que es el riesgo final respecto a todo esto, y por supuesto, ¿qué nos queda? Y claro, a lo que se suma incluso la misma situación también de Estados Unidos, no solamente por la crisis per se que ellos tengan, sino por también los niveles de asistencia que ellos han dado de alguna manera a estos países llamados por ellos mismos como su patio trasero, que ahora los coloca en condiciones total y absolutamente diferentes. Entonces, esa crisis global que ha disparado los costos de absolutamente todo, de manera indiscriminada, con vías de intercambios comerciales y que nosotros lo sentimos y no queremos hacer ningún tipo de justificaciones, pero sí yo creo que sí de reflexiones respecto a qué es lo que procede y qué es lo que va a pasar en América Latina o en esta subregión respecto a estos temas. Es bastante compleja, la situación es bastante complicada. Y la reflexión es válida, señores. El tema de los desplazamientos, que son producto también, y que nosotros hemos visto en estos días, producto de esas mismas situaciones, que va a seguir aumentando. Yo estoy hablando, cuando hablo de desplazamiento, estoy hablando del tema de migración, del tema de las migraciones, que tienen necesariamente que verse con esta especie de tormenta global por la sobrevivencia de mucha gente en estos días tan difíciles y tan complejos y tan complicados que nos detalla, y que yo quiero invitarles a que vayamos y que busquemos un poco lo que nos están diciendo. Y sobre todo los líderes de los gobiernos de estas regiones, que igual se matizan también con los niveles de confrontación que hay. Son fenómenos que son adversos, son fenómenos que están asociados a esos elementos, a los límites geográficos que van desde lo microlocal hasta lo nacional, hasta lo regional, y por tanto el abordaje requiere de instancias ya más de integración en el caso de América Latina, desde los liderazgos, de los gobiernos, de las distintas administraciones, con una visión que tiene que ser mucho más autónoma, que tiene que ser sin codependencia, en este caso del primer mundo o de nuestros vecinos del norte. Estados Unidos, a través del presidente Joe Biden, por ejemplo, ha prometido liderar estos grandes desafíos de lo que ellos tienen conciencia en la región, pero está claro que esos compromisos oficiales en ese sentido y que los propios demonios con lo que está lidiando Estados Unidos no es simplemente una salida para los países de América Latina, y yo creo que quedó bastante claro y evidenciado en la mentada Cumbre de las Américas, ¿no? O sea que en otras palabras, esto ya de lo que se hablaba antes, de que la famosa economía verde, de la transición energética, que van a tener que esperar ya muchísimas décadas más, porque hay vulnerabilidades y hay urgencias que tienen que ver simplemente con el problema alimentario, con decenas de millones de habitantes en nuestra región que incrementan aceleradamente el tema de la hambruna. De hecho, yo creo que América Latina es uno de los países con muchas más limitaciones. La historia del COVID, por ejemplo, y lo que estamos recogiendo ahora, lo que se deriva de esa desgracia que nos sumió
¿no?, en gran preocupación también a escala global durante 2 años, y salvo raras excepciones, con esos efectos económicos adversos derivados de la pandemia, todavía no se permite, yo creo que en América Latina, hablar de plena recuperación. Es complejo y complicado, sobre todo en los niveles anteriores a la crisis de salud, que ya de hecho arrastrábamos también grandes limitaciones y grandes crisis. Es decir, que la economía también enfermó, y enfermó de mala manera, y la economía está corriendo el riesgo de que estas nuevas tormentas no las puedan llevar, convertirnoslas en estado comatoso. Entonces, ni siquiera los sistemas médicos, hospitalarios, que quedaron bastante evidenciados las vulnerabilidades en las que se encuentran, porque para eso sirvió todo eso, y son muy, muy, muy escasos los países, sobre todo de América Latina, de esta subregión, cuyos sistemas de salud salieron fortalecidos. Todos salieron debilitados. Mucho dinero que fue asignado por ese rubro, mucho dinero que fue desviado, comercializado. Pero claro, por el contrario, en no pocos estamentos burocráticos de nuestra región aparecieron nuevos ricos. Sí, claro, porque la pandemia hizo a muchas personas producto precisamente de la corrupción. Hay empresas farmacéuticas que se han vuelto monstruos, claro, y económicos. Sí, señor, y yo no creo que nosotros somos la excepción en este caso. ¿Por qué? Porque se asignaron fondos extras a propósito de la pandemia, del tema sanitario, y esos fondos extras sirvieron para el enriquecimiento de mucha gente que simplemente esa pandemia la utilizaron para eso. Entonces, de eso yo creo que se pueden dar tantos testimonios, mucho más allá de este peñasco insular, de lo que ha estado ocurriendo en América Latina. Vulnerabilidad climática, medioambiental, debilidad económica, fiscal, presupuestaria, COVID. Yo creo que es un momento para que reflexionemos, para que pensemos, porque eso nos lleva a un punto, a un denominador común. Y tú sabes cuál es, y es lo que deja bastante claro en su último informe en la FAO, a esa crisis alimentaria, a esa hambruna que acecha y que obliga a que los países tengan que organizarse. Débatela.